Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga grande y ricamente, amada iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por estar fiel a la palabra del Señor y fiel al Señor Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 3. Vamos a estar meditando en este día en la palabra del Señor de los versos 14 al 21. Tremenda porción de la palabra del Señor. El cual me da el inmerecido privilegio de exponer su palabra. Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21. Mientras usted lo va buscando, bueno, permítame refrescar su conocimiento, ya que nosotros como iglesia estudiamos, ¿verdad?, la carta a los Efesios, y recordemos que Efesios estaba ubicado, ¿verdad?, allá en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Es un lugar donde de hecho hay mucho respaldo arqueológico de que este lugar existió realmente y da respaldo de la veracidad de la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo existía en Éfeso una adoración hacia una diosa llamada Diana de los Efesios, la cual le habían construido un templo maravilloso. Se vendían estatuillas de ella y había mucho paganismo alrededor de todo esto, idolatría, etc. Es tremendo el contexto en que se desarrolla históricamente la iglesia en Éfeso. Muy bien, Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Nosotros estamos estudiando Tesalonicenses, estudiamos ya Colosenses. Colosenses fue escrita en la cárcel, también Éfeso. Es una carta de amor, es una carta que algunos teólogos llaman una de las cartas más importantes de Pablo hacia la iglesia. Muy bien, y aquí vemos el corazón de Pablo en esta porción de la palabra de Dios. El corazón de Pablo arrodillado, orando específicamente por algunas peticiones muy importantes a Dios por los Efesios. Muy bien, entonces vamos a leer Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21. Después vamos a estar orando para que Dios esté bendiciendo el mensaje. Dice así entonces su palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, bendice tu palabra, bendice este mensaje. Perdona, oh Señor, mis pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Señor. Y permite que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, mi Dios, y que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, mayormente la mía, y que podamos, Señor, imitar, Señor, este corazón que tenía Pablo por su iglesia y este interés específico que él tenía hacia ella cuando doblaba sus rodillas. Padre Santo, ayúdanos a entender esta porción de su palabra. Permite que pueda exponer lo que el Espíritu Santo está diciendo en ella, y que tú, mi Dios, recibas toda gloria y toda alabanza en Cristo Jesús. Oramos, te damos gracias. Si alguien está viendo esto y no ha nacido de nuevo, mi Dios, haz ese milagro para gloria y alabanza suya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Éfeso, una gran ciudad,
mucha idolatría. La gloria de la ciudad de Éfeso era dirigida a Diana de los Efesios. La predicación, el mensaje, la exposición de este día se llama Oremos para vivir para su gloria. Oremos para vivir para su gloria. Y vamos a analizar poco a poco entonces los ingredientes de Pablo, la intención de Pablo cuando oraba. El corazón de Pablo se describe en esta porción, ese amor y ese interés específico hacia los efesios. Peticiones de oración importantísimas. Mis hermanos, y quiero que sepa que yo aquí me estoy predicando a mí mismo. Esto es para mí mayormente. Yo quiero orar así. Muy bien. Y vamos entonces a empezar en el primer versículo. Por esta causa. Todo tiene una causa. Dios es el único ser sin causa. Él es Dios eterno, poderoso, majestuoso, no creado, creador de todas las cosas. Pero el resto de la creación tiene una causa, un efecto. Muy bien, y por esta causa, dice Pablo. Pablo está diciendo acá, yo tengo una razón importante, tengo un propósito. Hay algo importantísimo por lo cual yo doblo mis rodillas. Note la posición corporal de Pablo cuando ora. Pablo está diciendo literalmente que él dobla sus rodillas. Y hermanos, y no somos dogmáticos en cuanto a la oración, ¿verdad? Leemos muchas veces que Jesús abrió sus ojos o viendo hacia el cielo, oraba. Muy bien, sabemos también que se puede orar de rodillas, podemos orar sentados, podemos orar de pie. No es tanto la posición del cuerpo, sino el corazón. Pero yo le digo algo, cuando estamos a solas en nuestro cuarto, mis hermanos, el cristiano al cristiano le gusta doblar las rodillas. Doblar las rodillas significa que Dios es Rey, es Señor, y a Él nos sometemos como siervos menguados hacia su voluntad. Doblar las rodillas era una forma de dar reverencia al César en el tiempo de Pablo. Y Pablo está diciendo, yo doblo mis rodillas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una manifestación física del corazón de Pablo. Doblar las rodillas, mis hermanos, es especial cuando estamos a solas, por ejemplo. Yo creo que todos los cristianos lo hacemos. Como les digo, no es algo dogmático, no es algo que nos haga más o menos espirituales, pero sí la forma en que oramos muchas veces es una manifestación externa de nuestra fe interna. Entonces, Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, oro a Dios, al Rey soberano, Señor de los ejércitos, Señor del cielo, del universo, al Todopoderoso y soberano. Y Pablo dice que las dobla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que él va a doblar sus rodillas ante el César, ni tampoco ante Diana de los Efesios. Pablo dobla sus rodillas ante el único y sabio Dios, quien es Padre. Pablo le llama a Dios Padre, porque somos adoptados hijos suyos. Es lo que Pablo, de hecho, inicia la carta a los Efesios, hablando de que hemos sido adoptados como sus hijos. Muy bien, el único hijo que Dios no ha adoptado es su único hijo, Jesucristo. Jesucristo es el único hijo de Dios, el unigénito del Padre. Todo aquel que ha nacido de nuevo viene a ser adoptado. Dios adoptó a algunos como sus hijos. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, yo sí, espero que usted también, hemos sido adoptados, porque antes no éramos hijos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Amén. Y Pablo está manifestando acá que Dios es su Padre, y dice también ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nosotros creemos y que la Escritura enseña claramente que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno
en esencia. Y Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y de hecho Pablo le llama nuestro Señor. En una ocasión David escribió, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Entonces, de tus pies. Jesucristo es Señor, es Dios, es Rey soberano. Muy bien. Y dice el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Note la relación de Pablo con Dios, le llama Padre. Pablo antes era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia de Cristo, pero tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece y le llama a volverse a Jesús y ahora a hacer su voluntad. Entonces, Pablo ahora viene a ser parte de la familia espiritual de Dios, la cual, dice el verso 15, en quien toma nombre toda familia que está en los cielos, así como en la tierra. Si nos devolvemos unos versículos atrás, en el verso 4 en adelante dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está diciendo acá que uno de los misterios que Dios vino a revelarle a la iglesia es que no solamente el pueblo judío en el Antiguo Testamento son miembros de la familia de Dios, son hijos de Dios, sino que también ahora también los gentiles gozan de eso. Y Pablo le dice acá a los gentiles que somos ahora un mismo cuerpo, somos un mismo cuerpo, somos uno, somos una familia, somos un mismo cuerpo, la cabeza es Cristo, somos uno, ya no hay dos pueblos. Cristo vino a quitar todas las paredes que limitaban eso. Las derribó y Pablo viene a predicarle en sus cartas a los efesios, a los colosenses, a los romanos. Siempre Pablo está defendiendo de que en Cristo Jesús ahora somos una familia, un solo cuerpo, somos miembros de la familia de Dios, somos uno en Cristo. Ya no hay divisiones. Muy bien, de quien toma nombre toda familia, y note que dice en los cielos y en la tierra. La familia de Dios es en ese sentido muy bien universal, porque hay personas en el cielo que son nuestros hermanos en Cristo y está la iglesia en la tierra que son nuestros hermanos en Cristo. Nosotros como bautistas creemos en la palabra de Dios, claramente manifiesta que la iglesia es local, autónoma y visible. Pero en este sentido, la familia de Dios es universal, está en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, también es universal. Dice el verso 16. Ahora, vamos a entrar entonces a la oración, a la sustancia, a los ingredientes que manifiestan ese corazón de Pablo cuando ora. Esas peticiones de Pablo cuando ora. Mi hermano y hermana, yo le animo a que oremos así, que nuestras peticiones vayan cada día a ser semejantes a las peticiones de Pablo. Y vamos a notar que en estos versos se nota o se repite las dos palabras ¿para qué? 3 veces. ¿Para qué? En el verso 16, ¿para qué? En el verso 17 y también ¿para qué? En el verso 19. Estos van a ser los 3 puntos o 3 títulos o subtítulos de la predicación. Muy bien, el primer para qué, o sea, la primera razón por la cual Pablo dobla sus rodillas ante el Padre. Dice el verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Notemos algo en este versículo que es tremendo. Dice para que os dé. Ese os dé se está refiriendo al Padre, porque en el verso 14 dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Nuestras peticiones, mis hermanos, deben ser dirigidas al Padre.
¿verdad? Los discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión, enséñanos a orar. Y Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Nuestro porque es plural, es una oración. Cuando ore también por la iglesia. Padre nuestro, por todos nosotros, por la iglesia. Amén. Entonces, para que os dé, ahí está el Padre. Conforme a las riquezas de su gloria. ¿De cuál gloria? De la del Padre. Recuerda el título de la predicación o de la exposición de hoy. Oremos para vivir para su gloria. Entonces, dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de la del Padre. Y esas riquezas en gloria que Dios nos quiere dar y que Pablo está orando para que los efesios reciban, no son riquezas materiales como lo predican erróneamente los falsos predicadores de la prosperidad, quienes predican un evangelio en el cual involucra financieramente hablando riquezas, prosperidad económica, salud, etcétera, la cual no es de la palabra de Dios. Note las riquezas de las cuales Pablo está pidiéndole al Padre que dé a la iglesia en Éfeso. Esas riquezas, dice Pablo, es el ser fortalecidos con poder. Note, el ser fortalecidos con poder. Ese poder nosotros lo recibimos ya cuando recibimos el regalo de la salvación. Cuando Dios te permitió nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. De hecho, en Efesios 1:13, Pablo habló ya de eso. Y note las primeras dos palabras, en él, habiendo vosotros oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra sellados es simbólica, no es literal, no vemos un sello, yo no tengo un sello que ustedes puedan ver en mí. Pablo está usando una analogía, un simbolismo de que es como un sello no se quita, se puso en la piel o en el papiro más bien en ese tiempo, era con relieve, con tinta, etcétera, y se veía, y no se podía quitar. Así Pablo está usando esa analogía para describirnos que nosotros en Cristo, primeramente en Cristo, cuando creímos el evangelio de la salvación, fuimos igualmente sellados. Tenemos un sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder en nosotros. Es Él el que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo en la iglesia sea fortalecido. Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Ese hombre interior es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Por su Espíritu. Entonces, Pablo está orando a Dios para que el poder del Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, para que Cristo sea formado en nosotros, y ese poder viene del Espíritu Santo. Pablo está orando acá, reitero, para que en el poder del Espíritu Santo, ese hombre interior que es Cristo en nosotros, crezca. Juan el Bautista escribió en San Juan, o más bien dijo, y esas palabras las encontramos en San Juan, capítulo 3, verso 30 o 31, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en mí y que Wilmer mengüe. Igual en su vida, Pablo está orando de esa manera. Y el poder está en esa fortaleza, está en ese hombre interior, en el Espíritu Santo, que podamos ser entonces enriquecidos con ese poder. Y nótelo, que son riquezas de su gloria. Esos que predican que debemos ser enriquecidos en las cosas materiales, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Pablo oraba para que Cristo se formara en nosotros, para que viviésemos ese poder que hay en el Espíritu Santo ya dado a nosotros. Amén. Entonces esa es la primera petición de Pablo cuando él dobla las rodillas ante el Padre. El que que la iglesia en Éfeso sea fortalecida en poder en el hombre interior por su Espíritu. Vemos la Trinidad, mis hermanos. Es un versículo que encierra la Trinidad. Está ahí Pablo hablando de que el Padre
el hombre interior y el Espíritu Santo, actúen en nosotros para crecimiento espiritual. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Pídele a Cristo que se forme en su vida. Pídele a Cristo que su carácter, su temperamento sean cambiados cada día y que Cristo sea formado en usted. Es lo que Pablo está orando por la iglesia en Éfeso. Hermano y hermana, oremos así por la iglesia, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, según las riquezas en gloria que el Padre nos da a la iglesia, para que podamos dar gloria a Dios. Recuerde el título de la predicación: oremos para vivir para su gloria. Pablo está orando acá para que los hermanos en Éfeso sean fortalecidos en poder en el hombre interior por el Espíritu Santo y así vivir para la gloria del Padre. El siguiente versículo encontramos el segundo punto. El segundo ¿para qué? Y nos vuelve a hablar de Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que Cristo igualmente, mis hermanos, habite con libertad. Que Cristo nos revele su voluntad en nuestra vida y pueda ejecutarla sin que la carne esté molestando, y Él pueda estarse formando nosotros nuevamente para gloria y alabanza de Él. Para que habite Cristo por la fe. Y es que, mis hermanos, la fe es esa herramienta que nos ayuda, ese medio que nos ayuda a pedir en oración a Dios que podamos ser transformados para vivir para su gloria. Y cuando oramos así, Dios le agrada. Dios ama esa oración. Que podamos menguar y que Cristo sea formado en nuestra vida. Y vea el fin de este segundo ¿para qué? Para que arraigados y cimentados en amor. Cuando leemos la palabra arraigados y cimentados, arraigados, pensamos en esas raíces de esas palmeras que se agarran tan fuerte de la tierra, se profundizan tanto que cuando vienen las tormentas, la palmera se mantiene de pie. Como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron tormentas, tempestades, vientos, huracanes, y la casa se mantuvo. Pablo está orando para que el fin de que Cristo habite en vuestros corazones, pero para que ustedes se arraiguen a la fe de Cristo, se mantengan en Cristo, siguiendo a Cristo, adorando a Cristo, viviendo para la gloria de Cristo. Y la segunda palabra dice cimentados, como cuando usted agarra y quiere construir una casa y pone sus cimientos bien fuertes, de manera que la casa se sostenga bien fuerte. Esos cimientos, esas bases del evangelio sean formadas, tengamos nosotros más raíces, un cimiento bien fuerte en el evangelio. Y las dos palabras que siguen son en amor. En amor. Pero este no es un amor del mundo, no es un amor erótico ni nada de eso. Vea el verso 19 que nos habla del amor y de conocer el amor de Cristo. Arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Por eso es tan importante pensar y meditar en el evangelio todos los días, en las inmensas riquezas del evangelio de Cristo, que Pablo de hecho explicó en el capítulo 1, y ahorita podemos repasarlo. Dice el verso 18, en amor, dice, seáis plenamente capaces, seáis plenamente, con una plenitud, con un amplio conocimiento de Él, capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. Dios quiere que todos sus santos seamos plenamente capaces de comprender el evangelio. Y dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Hermanos, Dios es tan ancho que no lo podemos abrazar, tan largo, tan profundo y tan alto. Dios es inmenso. Pero en Cristo Jesús, cuando seamos glorificados en gloria, podremos finalmente conocerlo a Él y adorarlo tal como es.
en amor en Cristo y de conocer, dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede nuestro conocimiento. Somos limitados humanamente hablando para poder comprender la magnitud del amor de Dios hacia su iglesia. Hacia su iglesia, mis hermanos. Pablo está orando entonces, recapitulando, para que en las riquezas de gloria del Padre, en esas riquezas seamos fortalecidos en Cristo. Y la segunda petición es que seamos capaces de comprender con todos los santos su anchura, su longitud, su profundidad y la altura, al ir caminando, al querer entender cada vez mejor el evangelio de Cristo. Hermanos, nos vamos arraigando y cimentando en Cristo. ¿Y cuál es este evangelio, mis hermanos? Vamos a Efesios capítulo 1, donde Pablo empieza a hablar de las riquezas de gloria en gloria que estamos usted y yo ya puestos en Cristo. Y dice el verso 1 en adelante: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Esta palabra en Cristo, mis hermanos, si usted lee el capítulo 1, se la va a encontrar unas 10, 11 veces, en Cristo. Y la palabra en Cristo, en el griego, quiere decir localidad. Cuando encontramos en Cristo, imagínese que usted quiere llamar a alguien y esa persona, usted le va a preguntar, ¿y en dónde está? Y va a decir, bueno, por dar un ejemplo, en Guanacaste. Y va a decir en Guanacaste, está localizado en Guanacaste. Cuando hablamos en Cristo es que Dios nos puso localizados en Cristo. De toda la multitud de personas, Dios agarró a algunos y los puso en Cristo. Y a esos que Dios puso en Cristo, para ellos son las promesas. Dice el verso siguiente: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi hermano y hermana, usted y yo ya hemos sido puestos por Dios en lugares celestiales con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nótelo otra vez: en Cristo. Y Él nos bendijo en Cristo. Y dice el verso 4, según nos escogió. Ese es un verbo que está en pasivo. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Él nos escogió. El hombre no escoge a Dios. En Él, otra vez en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios hizo esta elección antes de la fundación del mundo. Usted y yo no habíamos nacido, no habíamos hecho nada ni bueno ni malo, y Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. No porque fuimos santos y sin mancha, sino para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios nos predestinó. Es un verbo claramente comprensible, donde Dios ya hizo una predestinación de nuestro lugar en Cristo para salvación, y nos adoptó como sus hijos. Nadie es hijo de Dios. El único hijo de Dios que ha estado en la tierra ha sido Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo hemos sido adoptados. Él nos adoptó. El que va a adoptar a algún lugar son los papás. Los hijos no escogen a cuál es el papá que quiere que lo adopte a él. Los papás, en coordinación con los que dan en adopción, coordinan cuál hijo va a ser adoptado. Así fue Dios. Dios escogió quienes iban a ser adoptados, y gloria a Dios porque hemos sido adoptados. Él hizo eso en Cristo Jesús. Todo lo hizo Él para ser, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Cristo vino a la tierra, el único Hijo de Dios, peregrinó la vida que ni usted y yo podíamos vivir. Él es santo, en todo fue pecado, mas nunca pecó. Y se va voluntariamente a la cruz del Calvario, donde Él paga el precio por esos hijos que iban a ser adoptados. Porque esos hijos eran antes hijos de Satanás, esclavos del pecado, y debían ser comprados. Dice la palabra de Dios en Corintios que hemos sido comprados con sangre, por lo tanto glorificad en vuestro cuerpo a vuestro Padre Celestial. Hemos sido comprados en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos compró, nos adoptó en la cruz. Él pagó el precio,
el castigo de nuestra maldad fue sobre él. Y él resucita al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Y nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, somos salvos porque él peregrinó la vida que ni usted y yo podemos vivir. Él lleva al castigo, eso nos hace inocentes, pero porque él vivió una vida perfecta y esa vida perfecta es trasladada a nuestra cuenta, Dios nos ve ahora a nosotros perfectos, santos y sin mancha por lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo vivió la vida que ni usted y yo podíamos vivir y murió en la cruz llevando el castigo que usted y yo merecíamos llevar. Hay una doble imputación, doble traslado. Mi pecado, mi hoja de vida, mi hoja de vida espiritual de pecado fue trasladada a la cuenta de Cristo y toda esa vida santa de Cristo ya peregrinada fue trasladada a mi cuenta. Todo esto por la fe cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón a Él en este momento, pídele que te perdone porque has ofendido su santidad y pídele a Él salvación, pídele eso de corazón. Muy bien, entonces continuando con la siguiente petición que hace Pablo, encontramos en el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. En la siguiente petición, llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, humanamente hablando, no podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es inmenso, Dios es grandioso, Dios es todopoderoso, es soberano, Él es grande, Él es inmenso, Él es nuestro Dios. Pero podemos ser llenos de su plenitud poco a poco, en la medida que meditamos en este libro, en la medida que permitimos que la primer petición que hace Pablo tome vida en nosotros, que nos vayamos conformando a la imagen de Jesucristo para poder ser capaces de entonces entender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer ese amor de Cristo, mis hermanos, es que cuando entendemos cómo Él actuó soberanamente para salvarnos y que nosotros no hicimos nada, al contrario, huíamos de su presencia, nos era repugnante las cosas de Dios, aborrecíamos a Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios en su misericordia nos trajo a Cristo para que Cristo nos salvara. Él intercede ante el Padre por nosotros y el Espíritu Santo nos convenció de todo pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creíamos en Jesús. Dios lo hizo todo para salvarnos, todas las glorias de Él. Por eso Él quiere que vivamos para su gloria, porque de Él es la gloria. Son las tres peticiones de Pablo, que la iglesia de Éfeso pueda ser transformada a la imagen de Cristo y pueda vivir para la gloria de Cristo, porque notemos ahora el verso 20 en adelante. Y aquel que es el Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora note esto, en el contexto de este verso 20, Pablo está hablando de estas cosas espirituales. Muchas personas agarran este verso para reclamarle a Dios que como Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos, entonces se agarran de ahí para pedirle a Dios cosas materiales, cosas terrenales, vanas. Y no está mal pedirle a Dios por esas cosas, porque las necesitamos. Pero no, Dios precisamente no tiene por qué respondernos eso. Yo le aseguro algo, porque Dios está hablando aquí en su palabra de que quiere formarse en nosotros. Esta promesa en el verso 20 es para la iglesia. Y Dios sí la cumple, sanamente hablando, porque Pablo lo que está diciendo es que esa petición que elevamos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, está hablando de estas cosas, de que Cristo se forme en nosotros, de que el poder del Espíritu Santo abunde en nosotros, de que podamos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer del amor de Cristo. Al pedirle esto a Dios, Dios puede hacer que abunde mucho más abundantemente, que puede hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, queremos estas cosas, Dios nos va a dar aún más de esto. Y eso es según el poder que actúa en nosotros. Otra vez, no está en nosotros el poder crecer espiritualmente, no está en nuestras fuerzas. Somos humanos, todavía estamos lidiando con la carne que está vendida al pecado, está queriendo arrastrarnos al pecado, todavía está queriendo rebelarse contra Dios. Todos los días hay que crucificarla. Pablo vuelve a recalcar otra vez que es según el poder que actúa en nosotros, según el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso debemos depender del Espíritu Santo todos los días. Y cuando aprendemos a hacerlo y vamos ganando las batallas y vamos creciendo en Cristo y madurando en Cristo, toda la gloria de Cristo, por su gracia. Y dice el verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo está diciendo, mis hermanos, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé estas cosas, para que ustedes vivan para su gloria. Y se reúnan en la iglesia y en la iglesia le den gloria a Él. Dios nos salvó de este siglo malo, de esta generación perversa, nos rescató y quiere que vivamos para su gloria. Y el vivir para su gloria abarca todo. Dios quiere que usted sea un esposo para su gloria. Dios quiere que usted sea un trabajador para su gloria, un empleado para su gloria. Si eres empresario, un empresario para su gloria, un vecino para su gloria, un papá para su gloria, un hijo o una hija para su gloria, una esposa para su gloria. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando entendemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que antes estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos rescató y nos hizo nacer de nuevo, el propósito ahora que hemos sido salvos y aún no estamos en el cielo, estamos en esta tierra, es para vivir para su gloria y darle toda la gloria a Él, vivir para su gloria. Dios quiere que la iglesia viva para su gloria en todas las cosas, en todas las decisiones que se toman. El primer pensamiento que debe tener la iglesia es, ¿esto le va a dar gloria a Dios? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Esto que vamos a hacer le va a dar gloria al Padre? ¿Vamos a glorificar su nombre? Usted quiere tomar una decisión, plantéese esa pregunta. Padre, ¿esto va a llevar gloria a tu nombre? Porque si no es así, entonces cierra puertas. Si no es así, no permitas que yo tome esa decisión. Queremos vivir para su gloria. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, en la iglesia, por todas las edades. Y Pablo cierra esa oración con un amén. Esas son las peticiones de Pablo. Son estas las peticiones de la iglesia de Cristo cuando se reúne a orar. O nos hemos muchas veces desenfocado de peticiones así. Como le dije al inicio, yo me estoy predicando a mí mismo. Yo quiero doblar mis rodillas ante el Padre, mi Padre y mi Señor Jesucristo. Y también orar por mi familia así. Orar por la iglesia así. Orar por aquellos que han nacido nuevo de esta forma, para que podamos darle gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al capítulo 1 de nuevo, Pablo viene hablando de esa salvación soberana de Dios, y repetidas veces Pablo dice que somos creados en Cristo Jesús para alabanza y gloria de Él. Dice, por ejemplo, el verso 6. Leamos el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te hizo miembro de la iglesia? Para que vivas para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, otra vez en Cristo. Muy bien. Dice también el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos otra vez en Cristo, los que estamos localizados en Cristo, fuimos puestos en Cristo por el Padre, esos seamos para alabanza y gloria de Él. En el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria.
para alabanza de su gloria. Dice también el verso 18 del capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, oremos para vivir para su gloria. Tomemos decisiones para su gloria. Vivamos para su gloria. Amemos que Él reciba toda la gloria y toda la honra. En Romanos capítulo 1 y 2 podemos ver en la condición del ser humano natural, cómo el ser humano natural, dice la Biblia, que Dios se le reveló a él por medio de las cosas creadas y decidieron no darle gloria al Creador, sino a las cosas creadas, que era lo que estaba pasando en Éfeso. Le daban gloria a esa Diana de los efesios, compraban los templecillos de Diana. Dios no quiere que le adoremos nada que está creado. Vivamos para su gloria. Se trata de Él, de su gloria. Él hizo todo para su gloria. Alguien dijo, el universo no es más que un teatro donde Dios quiere manifestar su gloria. Él hizo todas las cosas para su gloria. Aún el impío para el día malo, Él lo hizo para su gloria. Él quiere manifestar su gloria. Vivamos para su gloria porque eso va a traer gracia, gozo a nuestra vida y amamos estar dentro de su voluntad, la cual es dar gloria a Él en todo momento. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, ayúdanos y enséñanos a orar para vivir para tu gloria. Enséñanos a orar como Pablo por la iglesia. Señor, que Cristo sea formado en nosotros, que seamos fortalecidos en poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, ser capaces de comprender con todos los santos, Señor, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, Señor, para ser, Señor, llenos de la plenitud de Dios. Que podamos, Señor Dios, conocer su palabra cada vez más, amar su palabra, amar las Escrituras, Señor, y ayúdanos a todos los días poder, Señor, decirte, Padre, queremos vivir para su gloria. Solo a ti la gloria, oh Señor. Solo tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Si alguien que escucha este mensaje está viviendo para su gloria, Señor, que proceda al arrepentimiento. Y si no ha nacido de nuevo, que pida perdón, porque ha vivido para sí mismo y no para ti. Te ha ofendido con sus pecados. Pero en Cristo hay amor, salvación, restauración y reconciliación. Trae salvación, Señor, y arrepentimiento. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando aquellas veces pudimos, Señor Dios, darte gloria y no lo hicimos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a vivir para su gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les amo mucho en Cristo Jesús. Están en mi corazón y